La lluvia golpeaba con furia los ventanales del hospital más exclusivo de la ciudad cuando Roberto Mendoza, magnate inmobiliario de 62 años, observaba desde su silla de ruedas cómo los médicos se alejaban de la habitación de su único hijo. Sus rostros lo decían todo. Mateo, su hijo de 9 años, tenía horas de vida. Leucemia agresiva en tratamientos fallidos. Esperanza, cero. Roberto apretó los puños sobre los reposabrazos cromados de su silla, sintiendo como la impotencia le quemaba las entrañas. Él, que había construido un imperio de $200 millones, que había levantado rascacielos en 3 continentes, que había hecho llorar a competidores con un simple movimiento de sus fichas financieras, no podía salvar a su propio hijo. El dinero, por primera vez en su vida, no servía de nada. Afuera del hospital, la tormenta había convertido las calles en ríos oscuros, y en medio de ese caos, una niña de no más de 8 años caminaba descalza, sosteniendo un pedazo de cartón sobre su cabeza, que hacía tiempo había dejado de protegerla de la lluvia. Su ropa, un vestido azul desteñido que alguna vez perteneció a alguien más, se pegaba a su diminuto cuerpo temblando de frío. Pero sus ojos, esos ojos café oscuro que parecían guardar secretos del universo, brillaban con una determinación que no correspondía a su edad. Se llamaba Lucía. Aunque nadie en las calles le preguntaba su nombre, era invisible. Otra niña más, entre los olvidados. Pero esa noche, el destino la había guiado hasta ese hospital, y lo que estaba por ocurrir cambiaría vidas de maneras que nadie podría imaginar. Roberto había ordenado a su chofer que lo llevara a la cafetería del hospital. Necesitaba café, necesitaba aire, necesitaba cualquier cosa que no fuera ver a su hijo conectado a esas máquinas que solo prolongaban lo inevitable. Mientras su silla eléctrica se deslizaba por el pasillo inmaculado, recordó el accidente que lo había dejado paralítico 5 años atrás. El mismo accidente que había matado a su esposa, Carolina. Desde entonces, Mateo era todo lo que le quedaba, y ahora el universo también se lo iba a arrebatar. La cafetería estaba casi vacía. 3 de la madrugada, solo enfermeras exhaustas y familiares con rostros de cera esperando noticias. Roberto pidió un café doble, sin azúcar, como siempre. Mientras esperaba, escuchó un alboroto en la entrada del hospital en gritos en protestas. Un guardia de seguridad discutía con alguien. Se acercó con su silla, más por distracción que por interés real, y entonces la vio. Una niña empapada, descalza, con ese vestido que parecía haber sobrevivido 1000 tormentas. Intentando entrar al hospital mientras el guardia, un hombre corpulento de 50 años, la bloqueaba con el brazo. Los hospitales no son refugios para vagabundos, decía el guardia con voz autoritaria. Vete antes de que llame a la policía. La niña no lloraba, no suplicaba, simplemente miraba hacia adentro del hospital con esos ojos que parecían buscar algo específico, o a alguien específico. Necesito entrar, dijo con una voz sorprendentemente clara y firme. Hay un niño que me necesita. El guardia soltó una carcajada cruel. ¿Un niño que te necesita? Niña, esto es un hospital privado. Aquí se atienden personas importantes. No, déjala entrar. La voz de Roberto cortó el aire como un cuchillo. No sabía por qué lo había dicho. Tal vez porque la determinación en los ojos de esa niña le recordaba a su hijo. Tal vez porque en ese momento de desesperación absoluta, cualquier distracción era bienvenida. El guardia se giró, reconociendo inmediatamente al magnate. Señor Mendoza, esta niña es Ann. He dicho que la dejes entrar. El guardia obedeció, alejándose con evidente disgusto. La niña entró, dejando huellas húmedas en el mármol impecable del vestíbulo, y entonces hizo algo que heló la sangre de Roberto. Caminó directamente hacia él, como si supiera exactamente quién era, como si lo hubiera estado buscando toda la noche. Se detuvo a 1 metro de su silla. El agua de lluvia goteaba de su cabello oscuro. Temblaba de frío, pero su mirada era firme, casi hipnótica. «¿Tú eres Roberto Mendoza?», dijo. No. Era una pregunta. Era una afirmación. Roberto sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la corriente de aire frío que entraba por la puerta. «¿Cómo sabes mi nombre?» «Sé muchas cosas sobre ti», respondió la niña. «Sé que tu hijo está en el 4º piso.
Habitación 412. Sé que los doctores le han dado menos de 24 horas. Sé que no has comido nada en 2 días. Y sé que harías cualquier cosa por salvarlo. El corazón de Roberto comenzó a latir con violencia. ¿Quién diablos eres? ¿Quién te envió? ¿Qué clase de broma enfermiza es esta? La niña no se inmutó. No es una broma, señor Mendoza. Es una oportunidad. La única que vas a tener. ¿Una oportunidad? ¿De qué estás hablando? Los ojos de la niña brillaron con una intensidad sobrenatural. Tu hijo vivirá si me das de comer. El silencio que siguió fue tan denso que Roberto podía escuchar su propia respiración entrecortada. Durante unos segundos solo la miraba, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Luego, algo dentro de él se quebró. Toda la tensión, el miedo, la impotencia de los últimos días se transformaron en furia. ¿Qué clase de persona enferma usa el sufrimiento de un padre para mendigar comida? Su voz temblaba de rabia. ¿Cómo te atreves a venir aquí, a hablarme de mi hijo como si fuera una moneda de cambio? Guardia, saca a esta niña de aquí inmediatamente. Pero la niña no se movió, ni siquiera parpadeó. No estoy mendigando, señor Mendoza. Estoy haciendo un trato, y no tienes mucho tiempo para decidir. ¿Un trato? Roberto soltó una risa amarga, casi histérica. ¿Me estás diciendo que si te doy de comer, mi hijo con leucemia terminal va a curarse mágicamente? ¿Eso es lo que esperas que crea? No te pido que creas. Te pido que alimentes a una niña hambrienta. Lo que pase después, lo verás con tus propios ojos. Estás demente. ¿O alguien te puso esto? ¿Fue mi hermano? ¿Fue alguno de mis competidores? ¿Quién te dio la información sobre mi hijo? La niña dio un paso más cerca. Ahora estaba tan próxima que Roberto podía ver las pecas en su nariz, las ojeras que hablaban de noches sin dormir, las manos pequeñas agrietadas por el frío. Nadie me dio información. Yo simplemente sé cosas. Y sé que en exactamente 17 minutos, los monitores de tu hijo van a mostrar una caída crítica en sus signos vitales. Los doctores van a intentar reanimarlo durante 9 minutos y van a fallar, a menos que tú decidas alimentarme ahora mismo. Roberto sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. 17 minutos, Anne, era demasiado específico, demasiado detallado. ¿Quién eres? Realmente. Soy alguien que tiene hambre y tiene el poder de ayudarte. La pregunta es, ¿tu orgullo vale más que la vida de tu hijo? Las manos de Roberto temblaban sobre los controles de su silla. Todo en su lógica, en su racionalidad de empresario, le gritaba que esto era absurdo e imposible, una estafa elaborada o una niña perturbada. Pero había algo en sus ojos, algo que no podía explicar, una certeza absoluta que le hacía sentir que ella realmente sabía cosas que no debería saber. Si te doy de comer, dijo lentamente, y no pasa nada, entonces habrás alimentado a una niña hambrienta y no habrás perdido nada más que unos minutos. Pero si no lo haces, y pasa lo que te dije que pasará, vivirás el resto de tu vida preguntándote qué hubiera pasado si hubieras escuchado a Roberto. Miró su reloj de oro. Las 3:14 de la madrugada. 17 minutos lo llevarían a las 3:31. Calculó mentalmente, podía alimentar a la niña, esperar a ver si pasaba algo a esa hora exacta, y si no era nada, simplemente continuar con su pesadilla. Si era una estafa, era la más elaborada y extraña que había visto. Y si había, aunque fuera un 1% de posibilidad de que esta niña pudiera ser algo, cualquier cosa, por su hijo. Está bien, dijo finalmente, su voz apenas un susurro derrotado. Está bien, te daré de comer. Pero esto es lo más ridículo que he hecho en mi vida. La niña asintió solemnemente. No te arrepentirás. Roberto condujo su silla hacia la cafetería, la niña caminando a su lado dejando un rastro de agua. Los pocos presentes los miraban con una mezcla de curiosidad y disgusto. Un magnate millonario con una niña de la calle. El contraste era obsceno. Roberto lo sabía. Y por primera vez en años le importó un comino lo que pensaran los demás. Pide lo que quieras, le dijo cuando llegaron al mostrador. La niña miró el menú con ojos que se iluminaron como si estuviera viendo un tesoro. Un sándwich de jamón y queso en jugo de naranja. Y si puede ser, un pedazo de pastel de chocolate. Roberto
Pidió todo. Agregó una sopa caliente, porque la niña seguía temblando. Mientras esperaban la orden, no podían dejar de mirarla. Había algo en la forma en que se sentaba, con la espalda recta a pesar de su evidente agotamiento, algo en la serenidad de su rostro que contradecía completamente su situación. ¿Cuánto tiempo llevas en la calle?, preguntó Roberto, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. No era un hombre que hiciera conversación trivial, especialmente no con extraños, y definitivamente no en una noche como esta. 3 años, 2 meses y 14 días, respondió la niña sin dudar. Desde que mi mamá murió. Algo se retorció en el pecho de Roberto. ¿Y tu padre? Nunca lo conocí a mamá. Decía que era un hombre importante, que tenía responsabilidades grandes y que por eso no podía estar con nosotras, pero que nos amaba a su manera. Roberto miró hacia otro lado, incómodo. No sabía por qué esa historia le afectaba tanto. Tal vez porque él también era padre, o tal vez porque en otro universo, en otras circunstancias, su hijo podría haber terminado así. Llegó la comida. Roberto observó cómo la niña comía con una desesperación controlada, como si cada bocado fuera un regalo del cielo, pero no quisiera demostrarlo. Comía rápido, pero no desesperadamente, con dignidad, incluso en su hambre voraz. ¿Cómo te llamas?, preguntó Roberto. La niña terminó de masticar antes de responder. Lucía Mendoza. Roberto sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué dijiste? Lucía Mendoza. Ese es mi nombre completo. Eso es imposible. Mendoza es mi apellido. La niña tomó un sorbo de su jugo, mirándolo con esos ojos que parecían guardar siglos de sabiduría. Lo sé. ¿Qué quieres decir con que lo sabes? ¿Quién era tu madre? ¿Cómo se llamaba? Carolina Reyes. El nombre golpeó a Roberto como un puño en el estómago. Carolina. Su cerebro comenzó a hacer conexiones que no quería hacer. Carolina Reyes. Había conocido a una Carolina Reyes hace 9 años. Tal vez 10. Una empleada de limpieza en uno de sus edificios, en Hermosa Dulce. Habían tenido algo breve, muy breve, durante un periodo oscuro en su matrimonio. Él había terminado la relación abruptamente cuando su esposa sospechó. Le había dado dinero a Carolina, bastante dinero, y le había dejado claro que no volvieran a verse. Nunca supo qué fue de ella después. No, susurró Roberto, sintiendo que las paredes se cerraban sobre él. No sé, dijo Lucía con calma, continuando con su sándwich. Mamá te buscó cuando descubrió que estaba embarazada. Pero tus guardias de seguridad la echaron. Dijo que lo intentó 3 veces más, incluso escribió cartas. Nunca obtuviste respuesta, ¿verdad? Porque tu asistente las filtraba. Órdenes tuyas. Nada de problemas, nada de escándalos. Roberto sentía que iba a vomitar. ¿Por qué no? ¿Por qué no usó el dinero que le di? Lo hizo. Duró 2 años. Trabajaba en lo que podía, pero con un bebé era difícil. Cuando el dinero se acabó, intentó contactarte de nuevo. Para entonces, ya habías cambiado todos tus números. Habías reforzado tu seguridad después de un par de amenazas. Éramos inaccesibles para ti en fantasmas. ¿Y cómo terminó? En la calle. Perdimos nuestro departamento cuando yo tenía 5 años. Mamá se enfermó sin seguro médico, sin dinero para doctores. Aguantó 3 años más antes de que su cuerpo no pudiera más. Murió en un refugio del gobierno. Yo tenía 8 años. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Roberto sin que pudiera controlarlas. Angoteo. Yo no sabía. Tienes que creerme. Yo nunca supe que estabas. Lo sé, interrumpió Lucía, y su voz era suave, sin acusación. Mamá también lo sabía, por eso nunca te odió. Decía que eras un hombre asustado que construía muros porque no sabía cómo construir puentes. Decía que algún día esos muros se derrumbarían y necesitarías recordar cómo amar. Y me hizo prometerle algo antes de morir. Que la voz de Roberto apenas era audible. Que si alguna vez tenía la oportunidad de ayudarte, lo hiciera. Que la venganza solo construye más muros. Que el perdón es el único puente que realmente nos lleva a casa. Roberto salosaba abiertamente ahora, sin importarle las miradas de la gente en la cafetería. No merezco tu perdón,
No merezco tu ayuda. Dejé a tu madre sola. Los dejé a ustedes dos morir de a poco mientras yo vivía en mi maldita Torre de Marfil. ¿Cómo puedes siquiera mirarme? Lucía extendió su mano pequeña, sucia, llena de cicatrices, y la colocó sobre la mano de Roberto. Porque mi mamá me enseñó que todos merecemos una segunda oportunidad, y porque tu hijo merece conocer a su hermana. La palabra hermana resonó en el cerebro de Roberto como una campana. Mateo tenía una hermana que había estado viviendo en las calles mientras él dormía en sábanas de seda. Una hermana que había pasado hambre mientras él desechaba comida en restaurantes de 5 estrellas. Miró su reloj. 3:28 de la madrugada. 3 minutos para las 3:31. Dijiste que a las 3:31 los monitores de Mateo, comenzó a decir. Pero el pitido agudo de su buscapersonas lo interrumpió. Lo miró en código azul. Habitación 412. Paro cardíaco. Su sangre se convirtió en hielo. Lucía se puso de pie. Calmada. Vamos. Tengo que conocer a mi hermano. Roberto aceleró su silla al máximo, con Lucía corriendo a su lado. Subieron por el elevador en un silencio tenso. Roberto podía escuchar su corazón golpeando contra sus costillas. Cuando las puertas se abrieron en el 4º piso, el caos los recibió. Enfermeras corriendo, médicos gritando órdenes, el sonido continuo de las máquinas marcando la muerte. Señor Mendoza, no puede entrar. Una enfermera intentó detenerlo. Es mi hijo, rugió Roberto, pasando junto a ella. Lucía lo seguía como una sombra. Llegaron a la habitación. Roberto sintió que su alma se desgarraba al ver a los médicos haciendo compresiones en el pecho de Mateo, su pequeño cuerpo convulsionándose con cada empuje. Los monitores mostraban una línea casi plana. Despejen, gritó un médico preparando el desfibrilador. Cargando a 200. Esperen. La voz de Lucía era apenas un susurro, pero de alguna manera resonó por encima del caos. Déjenme acercarme. ¿Quién diablos es esta niña? El doctor principal, un hombre de cabello gris, llamado Ramírez, miró a Roberto con incredulidad. Señor Mendoza, necesitamos espacio. Déjenla acercarse, dijo Roberto, su voz quebrándose. Por favor, solo, déjenla. Algo en su desesperación hizo que el doctor dudara. Lucía caminó hacia la cama donde Mateo yacía inmóvil, su piel con un tono grisáceo que anunciaba la cercanía de la muerte. Se subió a una silla para poder alcanzarlo mejor y colocó ambas manos sobre el pecho del niño. ¿Qué está haciendo?, murmuró una enfermera. Esto es una locura. Lucía cerró los ojos. Sus labios se movieron en un susurro inaudible. Roberto observaba, conteniendo la respiración, oscilando entre la esperanza irracional y el desespero absoluto. Los segundos pasaban como horas. Y entonces algo sucedió, algo que ninguno de los presentes podría explicar después, aunque lo intentaran 1000 veces. Una luz suave, casi imperceptible, pareció emanar de las manos de Lucía. Podría haber sido un reflejo de las luces del hospital. Podría haber sido la imaginación colectiva de personas desesperadas, buscando milagros donde no los había. Pero todos, en esa habitación, juraron que la vieron. El monitor cardíaco emitió un pitido, luego otro. Los pitidos comenzaron a espaciarse regularmente. La línea plana comenzó a dibujar picos, pequeños al principio, luego más pronunciados. «Imposible», susurró el doctor Ramírez, mirando las pantallas como si lo traicionaran. Esto es médicamente imposible». Los ojos de Mateo se abrieron lentamente. Parpadeó, confundido, mirando a su alrededor. Sus ojos se posaron en Lucía, que todavía tenía las manos sobre su pecho, sonriendo con lágrimas rodando por sus mejillas sucias. «Hola», dijo Lucía suavemente, «soy tu hermana». El doctor Ramírez verificó rápidamente los signos vitales de Mateo, su rostro una máscara de incredulidad profesional. «Sus niveles están estabilizándose. La frecuencia cardíaca está normal. La presión arterial está volviendo a rangos normales». «Esto no tiene ningún sentido médico, Roberto». No podía moverse. No podía hablar solo. Podía mirar a sus 2 hijos, el hijo que pensó que perdería y la hija que nunca supo que tenía juntos vivos, contra toda probabilidad y lógica. «Hermana»,
La voz de Mateo era débil, pero clara. «¿Papá? ¿Tengo una hermana?» «Sí». Roberto finalmente encontró su voz, quebrada y llena de lágrimas. «Sí, hijo, tienes una hermana. Y ella acaba de salvarte la vida». Las siguientes horas fueron un torbellino. Los médicos no podían explicar lo que había pasado. Hicieron prueba tras prueba buscando alguna explicación racional. Los niveles de leucocitos de Mateo, que habían estado peligrosamente altos, comenzaron a descender. Las células cancerígenas que habían invadido su médula ósea parecían estar entrando en remisión espontánea. El doctor Ramírez usaba palabras como fenómeno inexplicable y remisión espontánea. Pero Roberto podía ver en sus ojos que el hombre no creía en coincidencias. Roberto había pedido que trajeran una habitación privada adicional, conectada a la de Mateo. Ordenó que trajeran ropa nueva para Lucía, comida, todo lo que pudiera necesitar. Mientras las enfermeras la ayudaban a bañarse y cambiarse, Roberto se quedó junto a Mateo, tomando su mano pequeña y tibia. «Papá», dijo Mateo, su voz más fuerte ahora. «¿Por qué no sabíamos de Lucía?» Era la pregunta que Roberto había estado temiendo y sabía que merecía. «Porque tu papá ha sido un cobarde, hijo. Un hombre que construyó imperios, pero destruyó familias. Que pensó que el dinero podía reemplazar la responsabilidad, que eligió la conveniencia sobre la conciencia. Pero ahora, ¿lo vas a arreglar?» Roberto miró a su hijo, esos ojos idénticos a los de su madre fallecida, llenos de una inocencia que él no merecía. «Voy a intentarlo. Voy a pasar el resto de mi vida intentándolo en Lucía». Regresó una hora después, irreconocible, limpia, con ropa nueva que hacía más evidente su delgadez extrema, su cabello oscuro brillando bajo las luces del hospital. Pero sus ojos, esos ojos que habían visto demasiado para su edad, seguían siendo los mismos. Se sentó junto a la cama de Mateo. A los dos niños se miraron con una mezcla de curiosidad y reconocimiento instintivo que solo tienen los hermanos. «¿De verdad hiciste que me sintiera mejor?», preguntó Mateo. Lucía asintió. «Tengo un regalo especial. Mamá decía que algunas personas nacen con la capacidad de sanar, no con medicinas, sino con algo más profundo, fe. Aumoj. Propósito, ella decía que yo nací para salvar a alguien importante. Creo que eras tú. ¿Y puedes salvar a cualquiera? No. Solo a las personas que están conectadas conmigo de alguna manera especial. Y tú eres mi hermano. Estamos conectados por sangre, por destino, por todas las cosas que deberían haber sido, pero no fueron». Mateo extendió su mano. «¿Puedo abrazarte?» La dureza en el rostro de Lucía se quebró. Las lágrimas brotaron de nuevo. Se inclinó y abrazó a su hermano, y ambos niños lloraron, liberando años de soledad y dolor que ninguno debería haber experimentado. Roberto observaba la escena desde su silla, sintiendo que cada segundo era una daga en su corazón. Esta era su culpa. Todo esto, a la muerte de Carolina, el sufrimiento de Lucía en casi perder a Mateo, todo podría haberse evitado si él hubiera tenido el coraje de hacer lo correcto 9 años atrás. Durante los siguientes 3 días, mientras Mateo continuaba su recuperación milagrosa que tenía a todo el equipo médico en estado de shock, Roberto comenzó a hacer lo que debería haber hecho años atrás. Contrató a los mejores abogados para iniciar el proceso de custodia legal de Lucía. Contrató a un equipo de trabajadores sociales para rastrear todos los servicios que ella necesitaría: terapia, educación, apoyo psicológico, todo. Pero más importante que eso, comenzó a hablar con ella. Realmente hablar, escuchar sus historias de supervivencia en las calles, los refugios donde había dormido, las veces que había tenido que huir de peligros que ningún niño debería enfrentar. Cada historia era un golpe a su conciencia, un recordatorio de las consecuencias de sus acciones. Una noche, mientras Mateo dormía, Roberto y Lucía se sentaron en la terraza privada del piso hospitalario. La ciudad brillaba bajo ellos. Millones de luces representando millones de vidas. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Roberto. «¿Por qué salvaste a Mateo después de todo lo que te hice?». Lucía miró las estrellas apenas visibles entre la contaminación lumínica. «Porque Mateo es inocente. Porque él no escogió tener el padre que tiene. Igual que yo,
No escogí no tenerlo, y porque mamá me enseñó que romper el ciclo de dolor es más importante que perpetuarlo. Tu madre era una mejor persona de lo que yo jamás seré. Mamá no era perfecta. Tenía sus propios demonios, pero eligió el amor sobre el rencor en cada maldito día. Incluso cuando era lo más difícil del mundo. Especialmente cuando era lo más difícil del mundo. ¿Cómo sabías que podías curarlo? ¿Cómo funciona ese poder tuyo? Lucía se encogió de hombros. No estoy segura. Siento cosas sé, cosas que no debería saber. Veo conexiones que otros no ven. Mamá decía que era un don de Dios, que cada persona nace con un propósito, y este era el mío. Salvar a las personas que amo cuando más lo necesitan. ¿Y puedes hacerlo siempre? No solo funciona con personas específicas. Y solo una vez por persona. Ya no puedo volver a sanar a Mateo. Lo que queda ahora es trabajo de los doctores, de las medicinas y de él mismo. Entonces, ¿por qué lo usaste? Si solo podías hacerlo una vez, ¿por qué lo desperdiciaste en el hijo del hombre que abandonó a tu madre? Lucía lo miró con una intensidad que le recordó dolorosamente a Carolina. Porque él es mi hermano. Y la familia real, no es sobre culpas del pasado, es sobre elecciones del presente. Escogí salvarlo porque él merece vivir, porque él podría ser un gran hombre algún día. Mejor que tú, Anne. Mejor que yo. Y porque quería que supieras lo que es recibir gracia que no mereces. Roberto sintió que se quebraba por completo. No sé cómo compensarte por todo. No puedes. 3 años en la calle no se compensan con dinero o comodidades. Pero puedes darme algo que valga más que todo eso. Lo que sea. Pide lo que quieras. Sé mi padre. No mi benefactor. No mi salvador solo. Sé el padre que no pudiste ser antes. Para mí y para Mateo, es lo único que realmente quiero. Las palabras eran simples, pero cargaban el peso de un universo de necesidad y esperanza. Roberto asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. No sé si seré bueno en eso. Yo tampoco sé si seré buena siendo tu hija. Pero podemos aprender juntos. Los siguientes meses fueron un proceso de transformación para toda la familia recién formada. Mateo continuó mejorando. Su remisión se mantuvo estable. Y después de 6 meses, los doctores declararon que estaba oficialmente libre de cáncer. Lucía se mudó a la mansión de Roberto, algo que al principio la hizo sentir incómoda y fuera de lugar. Pasó las primeras semanas durmiendo en el piso, porque la cama le parecía demasiado suave. No podía acostumbrarse a tener un armario lleno de ropa. El desperdicio de comida en la casa la hacía enojarse. Roberto contrató a una terapeuta especializada en trauma infantil para ayudar a Lucía a procesar sus años en la calle. Las sesiones eran difíciles. Lucía había construido muros tan altos como los de Roberto, solo que de un material diferente. Donde él había usado arrogancia y distancia, ella había usado desconfianza y autosuficiencia radical. Pero lentamente, día a día, los muros comenzaron a caer. Lucía empezó a reír más, a jugar con Mateo, llamar a Roberto papá sin que sonara forzado. Mateo, por su parte, adoraba a su hermana. La seguía por toda la casa. Quería saber todo sobre ella, compartía sus juguetes, sus libros, su vida entera. Un día, 6 meses después de que Lucía salvara a Mateo, Roberto encontró a sus 2 hijos en el jardín. Habían construido una carpa con sábanas y estaban jugando a acampar. Mateo parecía completamente saludable, su cabello había vuelto a crecer, sus mejillas tenían color. Lucía reía con una libertad que Roberto nunca había visto en ella. Se acercó en su silla. ¿Puedo unirme? Los niños se miraron, luego asintieron. Roberto se acercó a la carpa improvisada. Era un apretón ridículo para caber con su silla, pero de alguna manera lo lograron. ¿Qué están jugando? Estamos fingiendo que somos aventureros, dijo Mateo emocionado. Lucía me está contando historias de cuando vivía en la calle, no como algo triste, sino como aventuras. Roberto miró a Lucía con preocupación. ¿Estás segura de que quieres hablar de eso? Lucía asintió. Mi terapeuta dice que recontextualizar el trauma es parte de sanarlo. Y Mateo tiene razón. Hubo momentos aterradores. Sí, pero también hubo momentos donde fui más libre que cualquier niña en una mansión dorada. Conocí a personas increíbles. Vi actos de bondad
que la gente rica nunca ve, porque están demasiado ocupados protegiendo lo suyo. Aunt Lucía dice que vamos a hacer algo con eso, añadió Mateo. ¿Verdad, Lu? ¿Hacer qué?, preguntó Roberto. Lucía lo miró con determinación. Quiero que uses tu dinero para algo real, no caridad. No limosnas. Quiero que construyas un lugar donde niños como yo puedan estar seguros, con educación real, con oportunidades reales, no solo un refugio donde los almacenan hasta que cumplan 18 y los echan a la C. Roberto había estado pensando en algo similar. Ya he estado hablando con arquitectos. Tengo un terreno en el sur de la ciudad. Podríamos construir un centro completo. Escuela, dormitorios, área médica, talleres vocacionales. No, interrumpió Lucía, no más edificios que parecen prisiones con tu nombre en letras doradas, algo diferente. Algo que sienta como un hogar donde los niños puedan tener mascotas, donde puedan pintar las paredes de sus cuartos, donde no se sientan como proyectos de caridad, sino como personas. Roberto sonrió. Está bien, lo haremos a tu manera. Pero con una condición. ¿Cuál? Que cuando seas mayor, seas tú quien lo dirija. Tú sabes lo que esos niños necesitan mejor que cualquier trabajador social o consultor. Promete que cuando tengas edad suficiente, tomarás las riendas. Aunt Lucía extendió su mano pequeña. Roberto estrechó su mano, sintiendo la fuerza en ese apretón que hablaba de supervivencia y determinación. El proyecto comenzó 3 meses después. Roberto invirtió $20 millones iniciales en lo que llamaron la Casa de Carolina, en honor a la madre de Lucía. Pero más que dinero, invirtió tiempo. Por primera vez en su vida, comenzó a delegar responsabilidades en su empresa para poder enfocarse en algo que realmente importaba. Lucía estaba involucrada en cada decisión. Eligió los colores de las paredes. Insistió en que cada habitación tuviera ventanas grandes. Diseñó espacios comunes que fomentaran la comunidad sin forzarla. Cada detalle reflejaba su entendimiento único de lo que los niños sin hogar realmente necesitaban. Durante la construcción, algo más estaba cambiando en Roberto. Su imperio corporativo, que alguna vez fue su única obsesión, comenzó a parecerle vacío. Comenzó a cuestionar prácticas que había aceptado por décadas. Los contratos que desplazaban familias pobres para construir condominios de lujo. Las tácticas agresivas que arruinaban a competidores pequeños. La explotación sistemática disfrazada de eficiencia del mercado. Una noche, durante una cena familiar, Roberto hizo un anuncio que sorprendió a todos. Voy a reestructurar la empresa. 50% de las ganancias irán a un fondo fiduciario dedicado a vivienda asequible y proyectos de impacto social. Su junta directiva pensó que había perdido la razón. Sus asesores financieros le advirtieron sobre las consecuencias, pero por primera vez en su vida, Roberto no les importaba su opinión. Había construido un imperio sobre la espalda de personas como Carolina y Lucía. Era tiempo de usarlo para construir algo mejor. Los cambios no fueron fáciles. Hubo resistencia. Algunos socios se retiraron. Acciones bajaron temporalmente, pero Roberto se mantuvo firme, con Lucía y Mateo como su brújula moral. Un año después del día en que Lucía salvó a Mateo, la casa de Carolina abrió sus puertas. Era un complejo hermoso que no parecía institución, sino hogar. Jardines donde los niños podían jugar. Una biblioteca enorme. Talleres de arte, música, carpintería, consejeros capacitados que entendían trauma, maestros dedicados que veían potencial donde otros veían problemas. El día de la inauguración, Roberto dio un discurso frente a 200 personas, incluidos medios de comunicación, funcionarios gubernamentales y, lo más importante, 50 niños sin hogar que serían los primeros residentes. Hace un año, comenzó, su voz amplificada por los altavoces, pero temblando de emoción. Casi pierdo a mi hijo, y en el proceso de salvarlo, encontré a la hija que nunca supe que tenía. Una hija que pasó años sufriendo, mientras yo vivía en opulencia ignorante. Esta institución no borra mi culpa, no compensa los años perdidos, pero es un comienzo. Miró a Lucía, que estaba en primera fila junto a Mateo. A mi hija me enseñó que la redención no es un destino.
Es un camino que eliges caminar cada día. Un camino donde reconoces el daño que has causado, asumes la responsabilidad y trabajas incansablemente para crear algo mejor, no para limpiar tu conciencia, sino porque es lo correcto. Estos 50 niños que hoy entran a esta casa merecían esto desde siempre. No por caridad, han por derecho básico de ser humanos. Y aunque no puedo cambiar su pasado, puedo comprometerme a darles el mejor futuro posible. No como un salvador benefactor, sino como alguien que finalmente entendió que su riqueza vino de un sistema que creó su pobreza, y que tiene la responsabilidad de romper ese ciclo. Hubo lágrimas en muchos ojos. No todos estaban convencidos, algunos lo veían como un truco publicitario elaborado. Pero Roberto ya no hacía esto por su imagen, lo hacía porque finalmente había entendido lo que realmente importaba. Los meses siguientes demostraron que la casa de Carolina era diferente a cualquier otro programa. Los niños no solo recibían alojamiento y comida, recibían terapia real, educación personalizada, oportunidades de explorar sus talentos y, más importante, recibían dignidad. Lucía visitaba constantemente, aunque ahora vivía en la mansión con Roberto y Mateo Ansé, sentaba con los niños nuevos, les contaba su historia, les daba esperanza de que las cosas podían mejorar. Se convirtió en una leyenda entre ellos. La niña de la calle que salvó a su hermano millonario y transformó a su padre multimillonario. Pero no todo era fácil. Lucía todavía tenía pesadillas, todavía se despertaba en pánico, olvidando por un momento que estaba segura. La terapia ayudaba, pero algunas heridas eran demasiado profundas para sanar completamente. Roberto aprendió a estar ahí en esos momentos oscuros, a no sostener su mano, a recordarle que estaba a salvo, que era amada. Mateo, por su parte, se volvió un defensor apasionado de los niños sin hogar. A sus 10 años, hacía presentaciones en su escuela privada sobre la realidad de la pobreza. Arrastraba a sus compañeros millonarios a voluntariar en la casa de Carolina. Se negaba a celebrar cumpleaños extravagantes, insistiendo en que el dinero se donara. 2 años después de aquella noche lluviosa, Roberto recibió una llamada de su médico personal. Había una nueva terapia experimental para lesiones de médula espinal. Células madre, tecnología de vanguardia, posibilidad de recuperar algo de movilidad. Roberto había aceptado su discapacidad hace años. Aña no lo definía, pero la posibilidad de caminar de nuevo, aunque fuera con ayuda, era tentadora. Programó la cirugía. La noche antes del procedimiento, Lucía entró a su habitación. Tenía 13 años ahora, más alta, con una gracia que recordaba a su madre. Se sentó en la cama junto a él. ¿Estás asustado?, preguntó. Un poco. Las probabilidades de éxito son solo del 40%. A Lucía sintió. ¿Puedo intentar algo? Roberto sabía a qué se refería. Dijiste que solo podías sanar a cada persona una vez. Dije que solo había sanado a cada persona una vez. Nunca lo he intentado 2 veces con la misma persona. No sé si funcionará, Lucía. No quiero que desperdicies tu don en mí, guárdalo. Para alguien que realmente lo necesite. Tú eres mi padre. Si no es para ti, entonces ¿para quién? Roberto sintió el nudo familiar en su garganta. No merezco. Detente, interrumpió Lucía con firmeza. Deja de decir que no mereces cosas. Nadie merece completamente la bondad que recibe. Todos estamos tratando de ser mejores que ayer. Y tú has cambiado, papá. ¿Realmente has cambiado? Roberto asintió, sin confiar en su voz. Lucía colocó sus manos sobre sus piernas inmóviles, cerró los ojos. Roberto sintió el calor familiar. Esa sensación de energía que no podía explicar, pero que era innegablemente real. Esta vez no hubo luz visible. No hubo dramáticos milagros instantáneos. Pero Roberto sintió algo, un hormigueo, una chispa de sensación en lugares que habían estado muertos por años. Cuando Lucía abrió los ojos, parecía exhausta. No puedo curarte completamente. Es diferente de la leucemia de Mateo. Esto es daño físico permanente. Pero creo que ayudé un poco. La cirugía debería funcionar mejor ahora. Roberto intentó mover los dedos de sus pies. Un movimiento microscópico. Casi imperceptible, pero estaba ahí. Luan John, gracias de nada.
Papá, la cirugía al día siguiente fue un éxito completo. Los doctores estaban asombrados por la respuesta de su cuerpo. La recuperación que proyectaban de 2 años sucedió en 6 meses. Roberto comenzó con terapia física agresiva, determinado a aprovechar esta segunda oportunidad que su hija le había dado. Un año después, en el tercer aniversario de la casa de Carolina, Roberto caminó hacia el podio. Todavía necesitaba un bastón. Todavía cojeaba, pero caminaba. La ovación de pie duró 5 minutos completos. Lucía y Mateo estaban en primera fila, ambos llorando de orgullo. Hace 3 años, comenzó Roberto, su voz ahora firme y clara. Una niña descalza me ofreció un trato. Me dijo que mi hijo vivirá si le daba de comer. En ese momento pensé que era la cosa más absurda que había escuchado. Ahora entiendo que fue la cosa más profunda. No estaba hablando solo de comida. Estaba hablando de nutrición del alma, de alimentar la parte de nosotros que había muerto de hambre en un banquete de excesos materiales. Esa niña me enseñó que la verdadera riqueza no está en cuentas bancarias, sino en conexiones humanas, que el verdadero poder no está en dominar mercados, sino en elevar a los caídos. Que la verdadera herencia no son edificios con nuestro nombre, sino vidas que tocamos positivamente en estos 3 años. La casa de Carolina ha servido a 150 niños. 50 todavía viven aquí. Los otros 100 han pasado a familias adoptivas amorosas o han alcanzado la edad de independencia con habilidades reales y redes de apoyo reales. No todos han tenido éxito. La vida es más complicada que los finales de cuentos de hadas, pero cada uno ha tenido una oportunidad real. Y eso es todo lo que cualquiera puede pedir, Ann. Hoy anuncio que estamos expandiendo 5 nuevas casas en 5 ciudades diferentes, cada una diseñada con el mismo principio, dignidad sobre caridad, comunidad sobre control humor, sobre las chimau, y cada una dirigida por personas que realmente entienden lo que estos niños necesitan, porque ellos mismos lo vivieron. En mi hija Lucía será la directora de programa nacional cuando termine la universidad. Hasta entonces, me han honrado con permitirme continuar este trabajo. Pero sé que nunca será realmente mío. Pertenece a todos los Carolinas y Lucías del mundo que sufrieron en silencio mientras nosotros prosperábamos en su sufrimiento. Este es mi intento de pagar una deuda que nunca podré pagar completamente. Hubo más aplausos, más lágrimas. Pero también había algo más en el aire. Una sensación de que algo realmente estaba cambiando. No solo en la vida de Roberto, sino en la forma en que la sociedad veía a sus miembros más vulnerables. La historia de Lucía y Roberto se había vuelto conocida. Los medios la habían cubierto extensamente, algunos con escepticismo, llamándolo un truco publicitario, otros con inspiración genuina. Pero independientemente de las opiniones, la historia resonaba, tocaba algo profundo en las personas. Comenzaron a llegar cartas de todo el país, de otros millonarios inspirados a hacer más. De personas comunes, donando lo poco que podían, de niños sin hogar, compartiendo sus historias, de familias adoptivas, queriendo ayudar. El movimiento que comenzó con una niña descalza en una noche lluviosa estaba creciendo más allá de lo que alguien había imaginado. 5 años después de aquella noche, Mateo tenía 14 años y seguía completamente libre de cáncer. Los doctores lo llamaban un milagro médico, aunque los que conocían la verdadera historia sabían que era un milagro de tipo diferente. Se había convertido en un activista juvenil, dando charlas TED sobre empatía y responsabilidad social. Lucía tenía 18 años, acababa de terminar la preparatoria con honores y había sido aceptada en varias universidades prestigiosas. Eligió estudiar trabajo social y psicología, preparándose para el día en que tomaría las riendas completas de la casa de Carolina, que ahora tenía sucursales en 10 ciudades y había ayudado a más de 1000 niños. Roberto, a sus 67 años, caminaba casi normalmente. Todavía tenía días malos, pero los días buenos superaban ampliamente a los malos. Había vendido la mayoría de sus propiedades de lujo, incluyendo la mansión, y se había mudado con sus hijos a una casa más modesta, pero llena de calidez. Su empresa, ahora reestructurada como corporación de beneficio social,
Era menos rentable en papel, pero infinitamente más significativa en impacto. En el 5º aniversario de la casa de Carolina, los 3 estaban sentados en el jardín de su hogar. Habían decidido hacer una celebración privada, solo ellos 3, antes del evento público. ¿Recuerdan esa noche?, preguntó Mateo. Ahora, un adolescente que se parecía cada vez más a Roberto en sus facciones, pero tenía los ojos gentiles de su madre. Cada día, respondió Lucián. A veces todavía no puedo creer que todo eso fuera real. ¿Todavía tienes tu don?, preguntó Mateo. Era una pregunta que habían evitado por años. Lucía se encogió de hombros. No lo sé. No lo he intentado desde que ayudé a papá con su cirugía. A veces siento cosas. Sé cosas que no debería saber. Pero el poder de sanar, no estoy segura de si todavía está ahí o si cumplió su propósito y se fue. Tal vez era algo que solo necesitabas para salvarnos a nosotros, sugirió Roberto, para ponernos en el camino correcto, o tal vez, dijo Lucía pensativamente, el verdadero don nunca fue lo sobrenatural, era la capacidad de ver la humanidad en las personas que la sociedad había descartado, de creer en segundas oportunidades cuando todos los demás habían abandonado la esperanza. Ese don no se fue, está en todo lo que hacemos ahora. Roberto tomó las manos de sus 2 hijos, independientemente de si era magia, milagro o simple amor poderoso. Me salvaron a los 2. No solo me salvaron la vida, me salvaron de una vida sin significado, de morir rico y vacío. Me dieron propósito, me dieron redención, me dieron familia real. No solo genes compartidos, sino amor ganado. Todavía tengo pesadillas, admitió Lucía, su voz suave. Todavía veo las caras de los niños que no pude salvar en las calles, los que murieron de frío, o violencia, o simple desesperación. A veces me siento culpable por haber escapado cuando ellos no pudieron. Por eso, seguimos haciendo este trabajo, dijo Mateo, apretando su mano. No podemos salvar a todos, pero cada niño que pasa por nuestras puertas es uno menos sufriendo. Y ellos van a ayudar a otros, y esos otros van a ayudar a más. Es una reacción en cadena de bondad. ¿Saben qué es lo más extraño?, dijo Roberto. Antes del accidente que me dejó en silla de ruedas, antes de casi perder a Mateo, antes de encontrar a Lucía, pensaba que era feliz. Tenía dinero, poder, influencia, pero no sabía lo que era la verdadera felicidad. Era solo un adormecimiento sofisticado. Ahora, con menos dinero, con un cuerpo que todavía me duele algunos días, pero con ustedes 2, y con un propósito real, soy genuinamente feliz por primera vez en mi vida. Mamá estaría orgullosa, dijo Lucía, lágrimas brillando en sus ojos. Ella siempre creyó que las personas podían cambiar, que nunca era demasiado tarde para elegir el amor sobre el miedo, el perdón sobre el rencor, la acción sobre la apatía. Tu madre era más sabia que yo jamás seré, admitió Roberto. Le fallé de formas que nunca podré reparar completamente. Pero puedo honrar su memoria viviendo los valores que ella trató de enseñarme y que aparentemente yo era demasiado tonto para aprender, hasta que su hija me los enseñó de nuevo. Se quedaron sentados en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con colores que parecían demasiado vibrantes para ser reales. Naranjao, rosao, púrpurao, doradú. Una paleta de esperanza. ¿Qué vamos a hacer después?, preguntó Mateo finalmente. Una vez que todas las casas de Carolina estén funcionando bien, una vez que el sistema esté establecido, ¿qué sigue? Lucía sonrió. El mundo está lleno de niños que necesitan ayuda, de sistemas que necesitan cambio, de personas que necesitan segundas oportunidades. Nunca nos quedaremos sin trabajo que hacer, pero también necesitamos vivir, añadió Roberto. No solo trabajar, vivir, disfrutar, ser familia, hacer viajes juntos, celebrar cumpleaños, tener cenas donde no hablamos de trabajo sino de vida. Balance. Eso es algo que nunca tuve antes y que quiero que ustedes tengan. ¿Suena? Perfecto, dijo Mateo. Aunque conociéndote, Lu, probablemente convertirás cada viaje familiar en una oportunidad de voluntariado. Lucía rió.
culpable, pero prometo intentar relajarme en un poco. Tal vez San Roberto los miró a ambos, su corazón tan lleno que sentía que podría explotar. Estos eran sus hijos. No perfectos, sin cicatrices y todo, pero suyos. Y él era suyo. Habían construido algo hermoso del dolor y la pérdida. Habían tomado las piezas rotas de sus vidas y las habían fusionado en algo más fuerte que cualquiera de ellas individualmente. Los amo, dijo simplemente, más de lo que las palabras pueden expresar. Y gracias, San, por salvarme, por perdonarme, por darme la oportunidad de ser mejor ante... Amamos también, papá, respondieron al unísono. El evento público del aniversario fue al día siguiente. Más de 1000 personas asistieron. Había niños que habían pasado por el programa y ahora eran adultos exitosos. Había donadores y voluntarios. Había funcionarios gubernamentales que habían sido inspirados a cambiar políticas. Había medios de comunicación cubriendo la historia de este programa único que estaba transformando vidas. Pero para Roberto, Lucía y Mateo, el momento más significativo había sido el día anterior, sentados en su jardín. Solo ellos tres, en familia, real, imperfecta, hermosa. La historia de cómo una niña descalza salvó a un millonario, no solo con un milagro, sino con una lección sobre humanidad, se convirtió en leyenda. Se contaba en escuelas, se estudiaba en programas de ética empresarial, se compartía en iglesias como parábola moderna sobre redención. Pero para aquellos que la vivieron, nunca fue una historia. Era simplemente su vida. Una vida que casi no sucede. Una vida salvada por un intercambio imposible en una noche lluviosa. Tu hijo vivirá si me das de comer. Palabras simples que contenían un universo de significado. No era solo sobre comida. Era sobre nutrir la humanidad en un mundo que había olvidado cómo hacerlo. Era sobre ver valor donde otros veían basura. Era sobre creer en milagros, no como eventos sobrenaturales, sino como posibilidades que se desbloquean cuando elegimos el amor sobre el egoísmo. 10 años después de aquella noche, la Casa de Carolina tenía presencia en 30 ciudades. Había ayudado a más de 5000 niños. El modelo había sido replicado por otras organizaciones. Leyes habían cambiado gracias a la presión pública generada por el movimiento. No había resuelto el problema de niños sin hogar. Ese era un monstruo demasiado grande para una sola organización. Pero había hecho una diferencia medible, tangible, real. Lucía, ahora de 28 años, con un doctorado en trabajo social, dirigía el programa nacional con una mezcla de compasión y eficiencia que la hacía legendaria en el campo. Mateo, de 24, trabajaba como médico en clínicas gratuitas, usando su experiencia de haber sido salvado para salvar a otros. Roberto, de 77 años, había escrito un libro sobre su experiencia. De magnate a mendigo de significado, se había convertido en bestseller, con todas las ganancias yendo a la Casa de Carolina. Daba conferencias ocasionalmente, aunque prefería pasar su tiempo con sus hijos y los 12 nietos adoptivos que había acumulado a través de los años. Niños de la Casa de Carolina que no tenían otro lugar a donde ir. Una noche, todos reunidos para una cena familiar caótica y ruidosa, Roberto observó la escena con ojos humedecidos. La mesa estaba llena de vida, niños riendo en historias siendo compartida, comida siendo pasada de mano en mano, amor tangible, flotando en el aire. Lucía se sentó junto a él. ¿En qué piensas? En aquella noche, cuando una niña descalza cambió mi vida para siempre. Yo también pienso en eso. A menudo. A veces me pregunto qué hubiera pasado si el guardia realmente me hubiera echado, si tú no hubieras intervenido, si yo no hubiera tenido el coraje de acercarme. El universo tiene formas misteriosas de poner a las personas correctas en el momento correcto. O tal vez tu madre estaba orquestando todo desde arriba. Ella siempre fue mejor planificando que yo. Lucía sonrió. Creo que le hubiera gustado esto. Esta familia caótica y ruidosa. Esta vida dedicada a ayudar a otros. Esto es lo que ella soñaba. Aunque nunca lo vivió, la estamos viviendo por ella. Y por todos los que no tuvieron la suerte que nosotros tuvimos. ¿Suerte? Papá, casi muero en la calle. Mateo casi muere de cáncer. Tú quedaste paralítico. No sé si llamaría a eso suerte, pero sobrevivimos, sanamos, nos encontramos y usamos nuestro dolor
para crear algo hermoso. Eso es más que suerte. Es gracia, es propósito, es prueba de que incluso de las peores situaciones puede florecer algo extraordinario. Mateo se unió a la conversación, trayendo postre para los tres. ¿Están teniendo uno de esos momentos filosóficos profundos de nuevo? Solo recordando cómo llegamos aquí, dijo Lucía. Yo recuerdo despertarme en ese hospital y ver a esta niña que me había salvado, dijo Mateo. Recuerdo pensar que se parecía a un ángel, aunque estaba sucia y despeinada. Recuerdo sentir inmediatamente que era mi hermana, aunque no tenía sentido lógico. En los mejores lazos nunca tienen sentido lógico, dijo Roberto. Se sienten, se saben, se viven. Uno de los niños más pequeños, un niño de 6 años, llamado Diego, que habían acogido recientemente, se acercó corriendo. Abuelo Roberto, cuenta la historia de cómo tía Lucía salvó a tío Mateo. Roberto rió. Ya la has escuchado 1000 veces, pero quiero escucharla de nuevo. Es mi favorita. Los otros niños se acercaron, todos pidiendo la historia. Era un ritual en la familia, la historia de cómo todo comenzó. Roberto miró a Lucía y Mateo, buscando permiso. Ambos asintieron sonriendo. Está bien, comenzó Roberto, su voz tomando el tono de narrador que había perfeccionado a través de los años. Era una noche oscura y tormentosa. Mientras contaba la historia, simplificada y suavizada para audiencia infantil, Roberto se maravillaba de cómo su vida había cambiado, de cómo una sola decisión, un simple acto de permitir que una niña descalza entrara al hospital, había desencadenado una transformación completa. No era una historia de final feliz perfecto. Todavía había desafíos, niños que llegaban a la casa de Carolina demasiado traumatizados para confiar, fondos que a veces eran difíciles de asegurar, críticos que decían que estaban haciendo el trabajo que el gobierno debería hacer, noches donde Roberto todavía se despertaba con dolor en sus piernas, momentos donde Lucía tenía flashbacks de sus años en la calle, cicatrices que nunca sanarían completamente. Pero a través de todo eso, tenían lo más importante. Tenían familia, tenían propósito, tenían amor, y tenían la certeza de que su dolor no había sido en vano, que de las cenizas de sus tragedias individuales había surgido algo hermoso y duradero. Esa noche, después de que todos los niños estuvieran dormidos, Roberto se sentó en el porche con una taza de té. En el cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban como promesas de posibilidades infinitas. Pensó en Carolina, en cómo su decisión de criar a Lucía con amor, a pesar de todo, había sembrado las semillas de esta transformación. Pensó en su propia esposa fallecida, quien había visto destellos de bondad en él, incluso cuando él se perdía en su ambición. Pensó en todos los niños que habían pasado por sus vidas, cada uno dejando una marca, cada uno enseñándole algo nuevo sobre resiliencia y esperanza. Lucía salió al porche, envuelta en una manta. No puedes dormir solo pensando. Es algo que hago mucho ahora. En mi vejez 77. No es tan viejo. Lo suficientemente viejo para reflexionar sin que se sienta mórbido. Lucía se sentó junto a él, reflexionando sobre qué, sobre cómo una frase simple cambió todo. Tu hijo vivirá si me das de comer. En ese momento pensé que eras una niña loca o una estafadora elaborada. Ahora entiendo que eras simplemente un instrumento del universo tratando de enseñarme una lección que llevaba décadas evadiendo. ¿Cuál? Que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Que el verdadero poder no está en dominar, sino en elevar. Que la verdadera familia no está definida por sangre, sino por elección mutua de amarse a pesar de todo. Lecciones simples que millones predican, pero pocos realmente viven. Tú las estás viviendo ahora solo, porque tú me enseñaste como tú y Mateo. Ustedes me salvaron tanto como yo los salvé a ustedes. Tal vez más. Eso es lo hermoso del amor real, dijo Lucía. No es transaccional, no llevas cuenta de quién salvó a quién más. Simplemente nos salvamos mutuamente continuamente. En las formas grandes y pequeñas. Roberto puso su brazo alrededor de su hija. Tu madre estaría tan orgullosa de la mujer en que te convertiste. A nuestras madres, corrigió Lucía suavemente, porque la tuya también te crió, aunque ya no esté aquí, y estoy segura de que ella también está orgullosa. Se quedaron sentados en silencio por un tiempo largo,
padre e hija, sobrevivientes ambos, guerreros ambos, sanados ambos. El viento nocturno susurraba entre los árboles, llevando historias de todas las vidas que habían tocado, todos los niños que habían salvado, todo el amor que habían multiplicado. Adentro, Mateo estaba revisando por última vez a los niños, asegurándose de que todos estuvieran cómodos y seguros. Era su ritual nocturno. Recordaba demasiado bien lo que era estar asustado en la oscuridad, conectado a máquinas, sin saber si vería otro amanecer. Se aseguraba de que ningún niño bajo su techo sintiera ese miedo. Esta era la verdadera transformación, no solo de Roberto o Lucía, o Mateo individualmente, sino de cómo habían creado un ecosistema de bondad que se perpetuaba a sí mismo. Los niños que salvaban crecían para salvar a otros. Los voluntarios inspirados por su historia llevaban esas lecciones a sus propias comunidades. El efecto dominó de una niña descalza, ofreciendo un trato imposible en una noche lluviosa, continuaba expandiéndose, tocando vidas que nunca conocerían directamente. Años después, cuando Roberto finalmente murió pacíficamente a los 85, rodeado de sus hijos y nietos adoptivos, sus últimas palabras fueron simples: «Gracias por darme de comer». Ana Lucía entendió. No estaba hablando de comida, estaba hablando de cómo ella lo había nutrido de nuevo a la vida. Cómo le había dado sustento espiritual cuando estaba muriendo de hambre, de significado. Cómo le había enseñado que nunca es demasiado tarde para cambiar, para elegir el amor, para construir algo que importe. En su funeral, más de 1000 personas asistieron. Niños que él había ayudado, ahora adultos, con familias propias, empleados que habían sido testigos de su transformación, colegas empresarios que habían sido inspirados a cambiar sus propias prácticas, trabajadores sociales, maestros, doctores, todos tocados por el movimiento que comenzó con un trato simple. Lucía dio el elogio, su voz era firme, aunque lágrimas rodaban por sus mejillas. Mi padre no era un hombre perfecto, cometió errores terribles. Causó dolor que nunca pudo reparar completamente, pero lo que lo hizo extraordinario no fue que nunca cayó, fue que cuando cayó, eligió levantarse diferente, eligió dejar que su dolor lo transformara, en lugar de dejarlo consumir. Él siempre decía que yo lo salvé aquella noche en el hospital, pero la verdad es que nos salvamos mutuamente. Él me dio un hogar cuando no tenía ninguno. Yo le di un propósito cuando había perdido el suyo. Él me dio una familia. Yo le recordé cómo amar y juntos construimos algo que los sobrevivirá a ambos. Esa es su verdadera herencia, no los edificios que construyó en su primera vida, sino las vidas que tocó en su segunda, no el dinero que acumuló, sino el amor que multiplicó, no el poder que ejerció, sino la vulnerabilidad que abrazó. Papá, sé que estás escuchando desde donde sea que estés ahora, probablemente junto a mamá, finalmente conociéndola realmente, finalmente pidiéndole el perdón que ella te dio hace tanto tiempo. Quiero que sepas que cumplimos nuestra promesa. La casa de Carolina continúa. Tu trabajo continúa. Tu amor continúa y, más importante, quiero que sepas que fuiste el padre que prometiste ser, no perfecto, pero real, presente, amoroso, transformado. Y eso es todo lo que cualquier hijo puede pedir. La ceremonia terminó con todos los presentes compartiendo sus propias historias de cómo Roberto los había impactado. Algunas historias eran grandes, sobre donaciones masivas o cambios de política. Otras eran pequeñas, sobre una conversación amable o una mano tendida en el momento correcto. Todas importaban. Todas eran hilos en el tapiz de una vida redimida. Esa noche, de vuelta en la casa, Lucía y Mateo se sentaron con las cajas de pertenencias de Roberto. Había sorprendentemente poco. Para un hombre que una vez tuvo imperios, había vivido sus últimos años con simplicidad radical, ropa básica, libros muy leídos, fotos enmarcadas de familia. Y una cosa que hizo llorar a ambos era un pedazo de cartón viejo, preservado cuidadosamente en un marco. El mismo pedazo de cartón que Lucía había sostenido sobre su cabeza aquella noche lluviosa. Roberto lo había guardado todos estos años. En la parte de atrás, con su letra temblorosa, había escrito: en el día que una niña descalza me enseñó a caminar de nuevo. A Lucía,
Abrazó el marco contra su pecho, sollozando. Mateo la envolvió en sus brazos. Permanecieron así por largo tiempo, dos hermanos unidos por tragedia y transformados por amor, llorando al hombre que había sido salvado por una niña hambrienta y había usado el resto de su vida tratando de devolver ese regalo. Los años pasaron. La casa de Carolina continuó creciendo, se expandió internacionalmente. El modelo fue estudiado en universidades, inspiró cambios de política en múltiples países, pero para aquellos que conocían la historia verdadera, nunca se trató de escala o impacto medible. Se trató de un intercambio simple entre un hombre quebrado y una niña hambrienta. Se trató de cómo la gracia puede aparecer en los lugares más inesperados. Se trató de cómo la redención no es un destino, sino un camino que se elige caminar cada día. Lucía nunca volvió a usar su don de sanación sobrenatural. A veces se preguntaba si realmente había existido o si había sido simplemente fe lo suficientemente poderosa para manifestar lo imposible. Decidió que no importaba. El verdadero milagro no había sido la sanación física, sino la transformación de corazones. Eso era más poderoso que cualquier magia. Cuando Lucía tenía 50 años, escribió su propia memoria. Tu hijo vivirá en lecciones de una niña, descalza se convirtió en bestseller instantáneo. La dedicatoria decían para mamá, que me enseñó a perdonar. Para papá, que aprendió a ser perdonado. Y para Mateo, que me recordó por qué vale la pena salvar el mundo. En la última página del libro, compartió una reflexión que resumía todo. A la gente me pregunta si ese intercambio aquella noche fue justo. Un niño moribundo salvado a cambio de un sándwich y una sopa. Parece ridículamente desbalanceado, pero eso es porque están pensando en transacciones cuando deberían estar pensando en transformaciones. No se trataba de la comida, se trataba de ver, de ser vista, de que un hombre poderoso eligiera ver humanidad donde la sociedad había enseñado invisibilidad, de que una niña descartada eligiera ofrecer sanación a la familia de un hombre que la había abandonado, de que dos personas quebradas en formas opuestas se encontraran en el momento exacto cuando ambas necesitaban ser rotas de nuevo para ser reconstruidas mejor. El verdadero milagro no fue que Mateo sobreviviera, fue que todos sobrevivimos, y más que sobrevivir, prosperamos, no en términos de riqueza material, sino en términos de riqueza humana en relaciones reales. Propósito real. Amor real. Si hay una lección en mi historia, es esta: a nunca subestimes el poder de un simple acto de bondad, de ver a alguien que otros ignoran, de ofrecer ayuda a quien no espera recibirla, de aceptar ayuda de quien no esperas que pueda dártela. Cada interacción humana tiene el potencial de ser transformadora si elegimos acercarnos con corazones abiertos. Tu hijo vivirá si me das de comer. No fue una amenaza, fue una invitación a participar en algo más grande que nosotros mismos. Una invitación que mi padre aceptó en un momento de desesperación, pero que eligió honrar cada día después. Todos tenemos oportunidades de aceptar esas invitaciones, cada día en formas grandes y pequeñas. La pregunta es, ¿las veremos? ¿Las tomaremos? ¿Permitiremos que nos transformen? Espero que sí. En el mundo necesitan más personas dispuestas a ser transformadas, necesitan más personas dispuestas a transformar. Necesita más de nosotros eligiendo el amor sobre el miedo, la conexión sobre el aislamiento, la redención sobre la resignación. Esta es mi historia, pero también es la tuya. Porque todos tenemos la capacidad de ser tanto la niña descalza como el magnate millonario. Todos podemos ofrecer sanación y todos necesitamos ser sanados. La cuestión es si tenemos el coraje de admitir ambas cosas. El libro terminaba con una foto. Roberto, Lucía y Mateo juntos, en el jardín de su casa modesta. Roberto de pie sin ayuda de bastón, algo que logró en sus últimos años. Lucía y Mateo, a cada lado, brazos entrelazados. Los tres sonriendo con una alegría que provenía de haber sobrevivido lo imposible juntos. Debajo de la foto, una última línea: la familia no es solo sobre quién comparte tu sangre, es sobre quién elige caminar contigo a través de tu transformación. Y a quién eliges llevar contigo a través de la suya.
Décadas después de aquella noche lluviosa, la historia seguía siendo contada. En escuelas donde se enseñaba sobre compasión, en iglesias donde se predicaba sobre redención, en sesiones de terapia donde se hablaba de trauma y sanación, en juntas corporativas donde se debatía responsabilidad social, en familias donde se recordaba que el amor puede transformar incluso las situaciones más rotas. Y en algún lugar, en cada nueva casa de Carolina que abría, se colgaba la misma placa. No celebraba a Roberto ni a Lucian, celebraba el intercambio que lo comenzó. Todo en tu hijo vivirá. Si me das de comer, no fue una transacción, fue una transformación. Y continúa. La historia de una niña descalza que salvó a un magnate, no con magia, sino con humanidad. La historia de un hombre que construyó muros hasta que una niña le enseñó a construir puentes. La historia de un hermano que recibió una segunda vida y pasó el resto de su vida ayudando a otros a encontrar la suya. La historia de una familia construida no por biología, sino por elección mutua de amarse a través de todo. Esta es su historia, pero podría ser la tuya. Porque en cada uno de nosotros vive tanto el potencial de ser transformado como el poder de transformar. La pregunta no es si tenemos ese potencial. La pregunta es si tendremos el coraje de usarlo. Si quieres ver más historias de transformación como esta, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y sobre todo, cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre este tipo de transformaciones. Tu consejo es muy importante para nosotros en este canal y queremos saber si tú has vivido o conoces alguna historia similar de redención y segundas oportunidades. Hasta el próximo video. Recuerda que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el miedo y que a veces la salvación viene de los lugares más inesperados.